Vamos a resolver un ejercicio que podemos encuadrar dentro de lo que llamamos en física de segundo de bachillerato óptica geométrica. El ejercicio me dice que tenemos un objeto luminoso que está o que tiene una altura de 2,8 centímetros y que está situado a 20 centímetros de una lente divergente cuya potencia es de 10 o menos 10 dioptrías. Tenemos que calcular la distancia focal de la lente, la posición de la imagen, la naturaleza y el tamaño de la imagen y por último debemos hacer la construcción geométrica de cómo se forma esa imagen. Para empezar a hacer el ejercicio, como siempre es buena idea pues el extraer los datos del enunciado y en este caso es importante que tengas en cuenta el criterio de signos. Voy a usar el criterio DIN, que es un criterio alemán, y vamos a explicar ahora cómo quedarían esos datos. Los datos que vamos a tener serían, según este criterio DIN que te acabo de decir, la potencia, como ves aquí, serían los menos 10 dioptrías, que es un dato que viene tal cual, y después la altura de la imagen. Yo voy a considerar la imagen por encima del eje óptico, es decir, una imagen derecha, no me dice el enunciado y lo puedo hacer, serían 2,8 centímetros y la distancia a la que se sitúa la imagen la voy a colocar negativa porque en este criterio DIN se considera que los rayos luminosos vienen desde la izquierda y van hacia la derecha. Es decir, me obliga a situar el objeto a la izquierda de la lente que estoy considerando, de la lente divergente. Por lo tanto, si lo sitúo a la izquierda le corresponde el signo menos. Por eso hay que escribirlo como menos 20 centímetros. Una vez aclarados los datos y los signos que voy a tener en cuenta, voy a ir al primer apartado. Debo colocar o debo calcular la distancia focal de la lente. Para ello voy a usar la ecuación de la potencia de la lente. ¿Por qué? Pues porque esta ecuación, como ves aquí, me va a relacionar la potencia con la distancia focal. De hecho, es la inversa de la distancia focal. Bastaría con despejar, por lo tanto la distancia focal sería la inversa de la potencia y vamos a colocar el dato. Recuerda que dioptría equivale a metro elevado a menos 1, por lo tanto sería 1 partido por menos 10 metros elevado a menos 1. Al hacer esta operación vas a obtener que sería menos 0,1 metros, pero para ser coherente con las unidades del enunciado lo vamos a expresar en centímetros. Así que diríamos que la distancia focal de la lente van a ser menos 10 centímetros. Este menos me está diciendo que va a estar situado el foco de la lente también a la izquierda de la lente. Eso lo vamos a ver después al final cuando hagamos la construcción geométrica. Bien, una vez que tengo hecho el primer apartado, nos vamos a ir al apartado B. Debo calcular la posición en la que se va a situar la imagen. Para ello voy a usar la ecuación de las lentes delgadas, la ecuación fundamental de las lentes delgadas, que lo que me dice es, como ves aquí, que la inversa de la distancia del objeto menos la inversa de la distancia de la imagen ha de ser igual a menos la inversa de la distancia focal. Como lo que quiero calcular es S', solamente tengo que despejar, como ves aquí, 1 partido por S', pues sería igual a 1 partido por S más 1 partido por F'. Y si sustituyes los datos que ya conoces, vas a ver que es muy fácil llegar al resultado. 1 partido por S', pues sería igual a 1 partido por menos 20 centímetros, teniendo en cuenta el criterio de signos, más 1 partido por menos 10 centímetros, que es lo que acabas de calcular en el apartado anterior. Y al hacer la operación, recuerda que tienes que después hacer al final la inversa, ¿verdad? Te vas a obtener un resultado de menos 6,7 centímetros. Este menos me está diciendo que la imagen va a situarse en el mismo lado que el objeto. Ambos tienen signo negativo. S es menos 20 centímetros, S' es menos 6,7 centímetros. Vamos ahora al apartado C. La naturaleza y el tamaño de la imagen. Voy a calcular ahora a continuación el tamaño de la imagen y ya por fin veremos esto de la naturaleza que quiere decir. Bien, como para calcular el tamaño de la imagen conozco ya datos como serían la distancia de la imagen y también la distancia del objeto, y conozco el tamaño de la imagen, puedo usar la ecuación del aumento lateral que me relaciona, ¿verdad?, estos datos que acabo de decir. Es decir, el tamaño de la imagen partido por el tamaño del objeto ha de ser igual a la distancia de la imagen partido por la distancia del objeto. Simplemente tengo que despejar y' para hacer el cálculo y fíjate que es
tener en cuenta los signos, como hemos visto antes, menos 6,7 centímetros por 2,8 centímetros, que es el tamaño del objeto, partido por menos 20 centímetros, que sería la distancia del objeto. Al hacer la operación voy a obtener, como ves aquí, un valor positivo y un valor que es menor de los 2,8 centímetros que tenía el objeto. El valor que obtienes es 0,94 centímetros. Y ahora ya sí podemos responder a lo que me decía antes de la naturaleza de la imagen. Fíjate que la imagen estaba colocada al mismo lado de la lente que el objeto, porque en ambos casos, tanto S como S' tienen signos negativos. Quiere decir que están a la izquierda de la lente. Eso implica que la imagen es virtual. Para que fuese real tendría que estar al lado contrario de la lente. Así que al estar al mismo lado, en este caso a la izquierda, tendrás una imagen virtual. Y como el tamaño que obtienes es menor que el tamaño del objeto, es menor, y decimos que a derechas, porque recuerda que yo había considerado el objeto por encima del eje óptico, y en este caso, al ser un valor, como ves aquí, positivo, me está diciendo que apunta hacia el mismo lado, es decir, también está por encima del eje óptico, por tanto es una imagen derecha. Ya podemos hacer la construcción geométrica de cómo se obtiene la imagen, así que nos vamos al apartado D. Nos vamos a ir ahora, por lo tanto, a la construcción geométrica de la imagen. Yo te la presento tal cual y te explico brevemente cómo se obtiene. El objeto que está pintado en verde lo he colocado al doble de la distancia focal de la lente, ¿verdad? Este sería el objeto y de ahí tengo que hacer partir dos rayos luminosos. El primero de ellos, que sería este que está aquí, va a ser paralelo al eje óptico y cuando toca la lente, en este caso es una lente divergente, lo que hace es que se, digamos, refracta, pero con una dirección cuya prolongación debe pasar por el foco de la lente. Ahí está la clave de este primer rayo que te estoy explicando. Insisto, sería paralelo al eje óptico, toca la lente, se refracta y la dirección en su prolongación tiene que pasar por el foco. Una vez que he hecho este primer rayo, el segundo iría desde el extremo del objeto, pasando por el vértice óptico, ¿verdad? Esa sería su dirección. Y fíjate que se cortan en un punto. En ese punto es donde va a aparecer la imagen que está pintada de rojo. Como puedes comprobar, la imagen está a la izquierda de la lente, igual que el objeto, por lo tanto es virtual y de ahí que tuviera un valor de S' de menos, ¿verdad? 6,7, es decir, también está más cerca de la lente y además te sale hacia arriba, por encima del eje óptico, por lo tanto, por eso era positivo su tamaño, 0,94 centímetros, que es menor que el objeto. También obtienes la imagen, como ves, menor. Con esto queda resuelto el ejercicio. Si te ha gustado, pues por favor le das al dedito hacia arriba y si te suscribes al canal me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.